estamos muy cerca de lograr que Bogotá tenga el metro. Este metro es irreversible. Estará contratado en el segundo semestre del 2019. Aunque algunos, y ojalá los ciudadanos tomen nota, como al senador Bolívar y a otros amigos de él, les gustaría que no hubiera metro en Bogotá. Ellos quisieran tumbar este proyecto, quisieran que este proyecto se cayera, pero para su mala suerte, este proyecto está muy sólido. Él mismo acusa en infinidad de ocasiones, señala que hay toda clase de ilegalidades y se queja también que todos los procesos y las denuncias son archivadas, son cerradas. Él mismo se lamenta de que las Contralorías, la Procuraduría, los jueces, como precisamente la famosa denuncia a la que hace referencia del representante Navas Talero, que también ya fue archivada. En fin, no obstante todos los esfuerzos de un grupo de enemigos del metro que prefieren que Bogotá no tenga metro para satisfacer sus intereses políticos. Qué triste. Hay toda clase de inexactitudes en esa presentación, para no decir información que no es cierta. Pero por ejemplo, el tema del valor, el valor del metro. Él dice que es que el metro se ha subido mucho, porque ahora se habla de 22.3 billones. Pero el metro sigue costando exactamente lo mismo. Es como simplemente él se le olvida que los intereses no hacen parte del valor del metro. Los intereses son algo distinto. Es como si alguien dice compró una casa por 100 millones de pesos e incluye después lo que pagó de intereses, entonces dice que no la compró en 100 millones sino en 150. O sea que, y así sucesivamente son una cantidad las inexactitudes de todo lo que él dice. Por ejemplo, pero vale la pena simplemente recordar que también, como a él le sorprende, que ha habido dos gobiernos nacionales, no uno sino dos, y como él mismo lo señala, dos gobiernos nacionales que han tenido diferencias políticas, pero felizmente son dos gobiernos comprometidos con Bogotá y con el manejo técnico, legal y serio, y de manera que yo sí aquí quiero agradecerle al presidente Duque, al ministro de Hacienda, a su gobierno, que precisamente han construido sobre lo construido, y no solamente continuaron el proyecto, sino que nos ayudaron a conseguir los recursos que necesitaba el metro para cerrar finalmente y tener asegurados los recursos de las troncales alimentadoras, de manera que no solamente dos gobiernos con distintas perspectivas políticas, pero con un compromiso con el país y con Bogotá y con los asuntos que se manejen de manera técnica y legal y responsable, sino también la banca multilateral. Resulta que la banca multilateral más importante del mundo, todos han respaldado, no solo los gobiernos, sino el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Banco Europeo de Inversiones. No solamente han estado de acuerdo con lo que se ha hecho, sino que han comprometido recursos para hacer el metro de Bogotá. Entonces yo creo que eso comienza a aclarar si lo que hemos hecho está bien hecho o no. Hay una serie de temas que vale la pena señalar. Se habla mucho del estudio, hablo todo el tiempo del estudio que se contrató en la administración Petro. Ese estudio, precisamente gracias a la información de ese estudio decretó la propia muerte de ese proyecto, porque demostró que no era viable como se venía diseñando. Ese estudio, primero que todo, encontró que era muy costoso hacer ese metro, y entonces la misma administración pasada contrató un estudio de ingeniería de valor que buscaba reducir el costo del proyecto, que buscaba hacer un costo de un proyecto, hacer un costo menos costoso, porque
no era viable con los resultados que encontraron en ese estudio. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron en el estudio con ingeniería de valor, también contratado por la pasada administración, para ver cómo salvaban el proyecto? Buscaron hacer unos ahorros, unos recortes. ¿Y qué hicieron? Por ejemplo, el estudio de ingeniería de valor propuso cambiar el sitio del patio taller y llevarlo a Mosquera. Pero más interesante, ese estudio propuso hacer el tramo sur del metro, del centro hacia Kennedy, elevado. No hacerlo subterráneo, sino hacerlo elevado. Y adicionalmente propuso recortar el metro de la 127, que era donde se había diseñado inicialmente, recortarlo solamente hasta la 100. Entonces, esto ya estaba suficientemente grave para que hayan hecho esas propuestas para reducir costos, cuando vino algo todavía peor, que fue la devaluación del peso en el año 2015. Esta devaluación del peso incrementó todavía más el costo de ese metro en 3 billones adicionales, haciéndolo todavía más inviable, Entonces, pero vale la pena preguntar ¿por qué es que ese estudio contratado por la pasada administración, recomendado? Yo le pregunto, senador Bolívar, ¿usted por qué cree que es que ellos recomendaban hacerlo elevado en el tramo sur? ¿Por qué? ¿Por qué sería? El estudio, es que eso está escrito, eso no hay nada que discutir sobre eso. Recomendaba hacerlo elevado. Pues muy sencillo, porque obviamente el costo era mucho menor, porque el costo de un metro elevado era mucho menor. Pero la siguiente pregunta es, ¿por qué no recomendó lo mismo para el tramo norte? ¿Por qué no recomendó lo mismo para el tramo norte? Porque resulta que el tramo norte era el que era especialmente costoso. Yo quiero decirles que encontró el estudio inicial de la administración pasada. Encontró que los suelos de Bogotá son tan malos en el norte, son tan malos, que la manera usual de construir metros no era posible usarla al norte de Bogotá. Nosotros hemos visto en el norte de Bogotá como a cada rato hay derrumbamientos. Una vez en una obra en la 72 con séptima se derrumbó media avenida Chile. En otra ocasión la construcción del Hilton, también un par de cuadras más lejos del Hotel Hilton, se derrumbó toda la obra y llevó una retroexcavadora al hueco. En otra ocasión la 11 se hundió y duró cerrada unos carriles de la 11 durante casi un año. Entonces, el estudio encontró que la manera económica de hacer metros subterráneos, que es usar tuneladoras, que en el norte de Bogotá no se podía usar tuneladora. Entonces el diseño que contrató el alcalde Petro encontró que no se podía usar tuneladora de la 40, de la calle 40 hacia el norte. Esto obviamente incrementaba tremendamente los costos, pero además los riesgos eran infinitos. Imagínense ustedes lo que planteaban hacer. Hacer un hueco, hacer un canal, una especie de canal de 27 metros de profundidad en la 13 y en la 11. Un hueco de 27 metros, el equivalente a un edificio de 8 pisos, ¿no? Y allí, imagínense los riesgos para los edificios aledaños. Es decir, normalmente ustedes ven en Lima, por ejemplo, cualquier edificio tiene 8 y 9 sótanos, 9 pisos de sótanos. En Bogotá es rarísimo, ni los edificios más costosos tienen más de 2 o 3 pisos de sótanos, porque los suelos son pésimos, especialmente en el norte. Entonces, imagínense lo que es no hacer 2 o 3 pisos de sótanos, sino 8 pisos hacia abajo, de lado y lado, de la 13 y de la 11. Los riesgos de sobrecostos infinitos que eso puede tener. Entonces, la pregunta es, ¿por qué
¿por qué el estudio de valor, el que recomendó hacer el tramo sur elevado, ¿por qué no recomendó lo mismo para el norte? Porque obviamente la 11 y la 13 son demasiado angostas y ahí no se puede hacer un metro elevado. ¿Y por qué estaba trazado por la 11 y la 13? Vale la pena porque esto es lo más antitécnico que uno pudiera imaginar. Resulta que aquí nosotros tenemos que la historia reciente del metro, para no ir a los estudios más alejados, como él dice, en el 2008 se contrató un estudio para buscar cuál era el corredor óptimo del metro, y ese estudio lo hizo en esa época Ingetec y Steer Davis y CENER. El estudio primero va a definir el corredor, Steer Davis, y encontraron que la ruta del metro, ese corredor de 2, 3, 4 kilómetros de ancho, era el mismo que siempre se había encontrado. Encontraron que iba desde el suroccidente hacia el centro y del centro hacia el norte por el oriente. ¿Cómo será que era el mismo estudio? Que en donde planteaba, donde el estudio, el diseño Petro recomendaba iniciar el metro, es en el mismo lote que yo en mi alcaldía pasada compramos para hacer la primera estación del metro en la alcaldía pasada, que desafortunadamente después no pudimos hacer ese metro, no porque yo hubiera decidido hacer Transmilenio, sino porque el gobierno Samper no nos dio los recursos para hacer el metro. Entonces, desafortunadamente no lo pudimos hacer, pero era exactamente la misma ruta. ¿Cómo sería la misma ruta que el lote que compramos para la primera estación era el mismo lote que propuso ese estudio? Pero la pregunta es, ¿por qué no se hizo entonces? ¿Qué pasó con la ruta de centro al norte? Cuando la administración pasada contrató el diseño del metro, un funcionario del IDU puso una pequeña frasecita en los términos de referencias, una pequeña frasecita, que era una pequeña frasecita inocente, pero que prácticamente definió todo en ese estudio. Dijo, diseñe el metro por este corredor que había sido prediseñado, insisto, previamente por Steer Davis, pero ya a las siguientes, a los que estaban ya haciendo el diseño ya de detalle, les dijo, diseñe el metro, escoja la ruta detallada, pero no vaya a utilizar ninguna ruta por donde esté operando o vaya a operar Transmilenio. Esa frasecita, que no tenía ninguna base técnica de los términos de referencia del IDU, lo que hizo fue excluir la NQS, excluir la Caracas y excluir la séptima. Entonces la única ruta posible para ir del centro al norte era la carrera 11 y la carrera 13. Entonces, lo que es asombroso es que cuando primero se encontró que era demasiado costoso el proyecto, entonces ese estudio de ingeniería de valor contratado por la administración pasada, entonces decidieron recortarlo de la 127 a la 100. Yo realmente todavía me sorprendo a dónde llegaba un metro en la 100. El metro subterráneo que tanto le gusta al senador Bolívar terminaba en la 11 con 100. Yo todavía me pregunto, ¿con qué conecta un metro en la 11 con 100? ¿A dónde llega? Salvo que sea solamente para los estudiantes de la Universidad Militar o para los clientes del Farmatodo que hay ahí, porque eso a dónde llega, ¿con qué conecta? Con nada. Pero de todas maneras, lo grave es que después de la devaluación, el proyecto ni siquiera llegaba hasta las 100. Los estudios mostraban que el metro subterráneo solo podría llegar con ese presupuesto hasta la calle 53. Solo podía llegar hasta la calle 53. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es el mejor metro posible con los recursos disponibles, con los mismos recursos que el Ministerio de Hacienda le dio a Bogotá para hacer ese proyecto, con el complemento del 30% de la ciudad. Es el mejor metro posible. Vamos a hacer un metro de 24 kilómetros
con 3 líneas sociales alimentadoras. Ahora bien, hay un tema que sí me parece fundamental, que es el que está presentado a todo lo largo de la presentación del senador Bolívar, y es el mito urbano. Es una de las grandes falsedades que se han venido diciendo aquí en Bogotá permanentemente en los últimos años, y es que el metro subterráneo estaba listo para licitar. Eso es totalmente falso. Es totalmente falso que ese metro estuviera listo. Y aquí yo les voy a mostrar qué es lo que estaba listo. Miren, yo quiero este gráfico, es que no, este es el que necesito ahí en la pantalla. Ah, bueno, cada uno lo tiene. Ustedes ven, cada uno de estos cuadritos es una etapa que hemos surtido. Este pequeño tramito anaranjado es lo único que tenía el metro subterráneo, esto. Es decir, no había hecho ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Nosotros estamos aquí. Lo único que había surtido el metro subterráneo, ese diseño, era esto. Y no solo lo había surtido, sino que no era viable. Es que lo que demostró que no era posible hacer el metro subterráneo son esos mismos estudios contratados por la administración pasada, que mostraron que no era posible llegar sino hasta la 53, que mostraron que realmente era un metro que no era viable. Con esos mismos estudios, pues fue muy valioso hacerlos, porque con ellos se pudo encontrar que no era viable. Entonces, yo quiero leerles algunos de los pasos que hemos, y no voy a leer todos estos, un resumen solamente, rápidamente, de lo que hemos hecho. Por ejemplo, creamos la empresa Metro, cosa que no se había hecho. También tuvimos, en el acuerdo distrital 645 del 2016, se aprobó el plan de desarrollo que priorizó el proyecto Metro. Se hizo el estudio de alternativas para optimizar el diseño. Se constituyó la empresa Metro. Se tuvo, como al senador Bolívar le molesta, pero definitivamente eso es lo que es requisito. Es precisamente muy difícil lograr que se haga cada uno de esos COMPES, a los cuales él se refiere de una manera como si fueran algo insignificante. Fue muy difícil, tuvimos que trabajar semanas, meses, conjuntamente con el gobierno nacional, negociando, haciendo unos esfuerzos, haciendo ajustes financieros, legales, técnicos, para lograr esos COMPES. Entonces, el primero de esos COMPES, el COMPES 3882, se avanzó en la estructuración técnica, legal y financiera. Se logró que en el gobierno nacional se declarara el proyecto Metro como un PINE, como un proyecto de interés prioritario estratégico nacional. Se logró hacer el otro COMPES, el COMPES 3899, en donde el gobierno nacional precisa 3 elementos para materializar el apoyo: los requisitos, los componentes y los mecanismos de seguimiento. También se hizo el CONFIS. Los CONFIS también fueron complicadísimos, lograr cada CONFIS de esos. Eso no fue, se hizo el primer CONFIS el 26 de octubre. Bueno, entonces, luego el COMPES 3900. El distrito cumple con 10 requisitos necesarios para la cofinanciación, para el proyecto de la primera línea del metro. Es decir, lograr con esos 10 requisitos que nos había exigido el gobierno nacional también fue complejísimo. Yo tengo que confesarles aquí que ese proyecto Metro se nos murió 30 veces y 30 veces logramos resucitarlo. Fue complejísimo, técnicamente, financieramente, legalmente, ¿no? Luego, el Consejo Distrital de Política Económica y Social, el CONFIS distrital, autorizó la solicitud para asumir obligaciones con cargo de vigencias futuras ordinarias por los 6,8 billones constantes del 2017, que sería el aporte distrital. Con el acuerdo 691 del 2017 del Consejo de Bogotá, se aprobaron las vigencias futuras aporte del Distrito Capital, que, como ven, todavía, ¿cómo será difícil lograr a veces esas aprobaciones? Que todavía tenemos los enemigos del proyecto Metro diciendo que son ilegales y que no se habían aprobado, etc. Posteriormente, el CONFIS de la Nación aprobó las vigencias futuras, es decir, aprobó los recursos a futuro que iría a aportar la Nación por 15,1 billones de pesos. Lograr eso también fue muy difícil. Después firmamos el convenio de cofinanciación con el gobierno nacional. Firmamos el convenio de cofinanciación que define los montos, los términos y condiciones para la cofinanciación del metro. Cuánto iba a tener que poner cada uno, cuándo lo iba a poner. Por ejemplo, en ese momento establecimos que el aporte del distrito se iría totalmente 100% a pagar el componente metro
y que las troncales se irían a financiar con recursos del distrito, pero de nuevo, llegar a cada una de estas cosas que estoy leyendo en un par de segundos tomó meses de trabajo. Luego, Fitch Rating le asigna calificación AAA a la empresa Metro, lo que significa que la empresa Metro de Bogotá puede cumplir con las obligaciones de deuda que pueda contraer. Luego, otro acuerdo del distrito, del Consejo de Bogotá, el acuerdo 699 del 2018, que autoriza un cupo de endeudamiento por 10,8 billones de pesos constantes del 2017 a la empresa Metro de Bogotá. Posteriormente, otro COMPES, el COMPES 3923, da concepto favorable para otorgar garantía soberana por parte de la Nación a la empresa Metro para poder contratar operaciones de crédito público hasta por 7,8 billones. Luego, el Congreso, aquí, este Congreso, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, también aprobó la habilitación de la empresa Metro para contratar esos créditos. De nuevo, todo eso fue difícil, nada fue fácil. Luego las actas de negociación para los contratos de los créditos, luego la resolución del Ministerio de Hacienda autorizando la firma de los créditos externos, luego firmamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones, que se comprometieron a entregar los primeros miles de millones de dólares para 1.700 millones de dólares para la primera fase de Metro. En fin, como ustedes pueden ver, yo vuelvo a repetir, es absolutamente falso que el metro subterráneo estuviera listo, es totalmente falso. Esto es lo que había surtido, estos pasos. Faltaban todos estos. Aquí es donde estamos nosotros hoy. O sea que ya es hora de que acabemos con ese mito urbano de que es que ese metro está listo. Más aún, vuelvo a señalar que fue precisamente con esos mismos estudios que se encontró que ese proyecto no era viable, que era demasiado costoso, que no podía llegar sino hasta las 53, en fin. Entonces, yo quiero pasar ahora a algunos de los temas de las estaciones distantes entre sí. Bueno, quiero señalar primero, ¿dónde es que están los análisis que se hicieron? Más adelante. Yo quiero señalar, cuando nosotros llegamos, el gobierno nacional exigió que se hicieran unos estudios adicionales, porque claramente el metro subterráneo no era viable, llegaba hasta las 53, no tenía. Entonces, nosotros pagamos un estudio a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, un estudio que ordenó el gobierno nacional. Y ese estudio del gobierno nacional lo que hizo fue, ese estudio que se contrató en ese momento, que lo hizo la empresa Sistra, analizó 8 alternativas distintas de metro, totalmente elevadas, totalmente subterráneas, parte elevado, parte subterránea. Ese estudio, no nosotros, ese estudio, yo quisiera que mostráramos aquí, perdón, avanzamos adelante, estamos aquí. Estos son los 8 estudios, las 8 rutas, las 8 posibilidades que se analizaron. Como digo, unas parte subterránea, parte elevada, y de esas 8 escogió unas firmas internacionales especialistas en construcción de metro. No tuvimos nosotros absolutamente nada que ver, contratado por una entidad del gobierno nacional, como es la Financiera de Desarrollo Nacional, no por una entidad distrital. Lo contrató la Financiera de Desarrollo Nacional, de la cual, hasta en donde entiendo, el ministro de Hacienda, su delegado, es el presidente de la Junta. Nosotros no tuvimos nada que ver. Encontraron que la mejor ruta era la ruta de un metro elevado, como el que vamos a hacer, de manera que nosotros no fuimos los que escogimos. Ahora bien, aquí también se ha dicho que es que no estamos utilizando, que se desperdiciaron los estudios. No, estamos utilizando todos los estudios de cuál era el trazado, que, como digo, no solamente coincidía con lo que se pensó después, sino que eran los mismos trazados desde hace 50 años. Segundo, los estudios de suelos del metro subterráneo, digamos, en todo el tramo sur, la ruta es exactamente la misma que tiene el metro elevado.
utiliza la avenida Villavicencio, utiliza la avenida 1 de Mayo, etcétera, de manera que los estudios de suelos que se hicieron fueron muy útiles y muy valiosos y sirvieron para este otro metro. Entonces, vamos un poquito de nuevo atrás, al tema de la velocidad, porque aquí se señaló, el senador Bolívar dice que es que como tiene pocas estaciones, menos estaciones, que es malo, que está de alguna manera, yo no entendí muy bien cómo era que significaba que la gente iba a querer usar más Transmilenio que el metro, pero tener menos estaciones tiene una ventaja muy grande y hace que el metro sea mucho más rápido. El metro de Bogotá va a ser uno de los metros más rápidos que hay en el mundo, pero además hay algo interesante. Cuando un metro tiene más velocidad, tiene más capacidad. Imaginemos nosotros, por ejemplo, que un metro va a andar a 20 kilómetros de velocidad comercial. Si logramos que ese metro vaya a 40 kilómetros en vez de 20 kilómetros, lo que hace es que el mismo tren hace 2 viajes. Entonces duplica la capacidad y casi que reduce el costo a la mitad. Entonces un metro que tiene menos estaciones puede ser más rápido y tener mucho más capacidad. Ser más rápido, yo le aseguro, senador Bolívar, que a los ciudadanos que van a venir del Bosa, por ejemplo, o de Kennedy, y que van a ir a la 72 o a la 76 o a cualquier otro punto de la ruta, van a estar muy agradecidos de que ese metro sea uno de los metros más rápidos del mundo, porque así. Ahora bien, el Transmilenio debajo del metro, como lo recomendaron también los expertos de esta firma Sistra, cumple una función muy útil. Y es que muchos metros en el mundo tienen 2 líneas paralelas. Una es la ruta expresa, como por ejemplo hay varias rutas en Nueva York, la ruta expresa que solamente para cada 2 o 3 estaciones, y una ruta local. Entonces, el Transmilenio cumple la función de la ruta local. La persona toma la ruta expresa para el viaje largo y se baja y toma el Transmilenio para hacer el pequeño trayecto más corto que le falta, si no quiere caminar. Entonces, quiero, para terminar, señalar que estas troncales, primero quiero agradecerle al ministro de Hacienda porque nos ha dado todo el apoyo para hacer estas troncales, que de nuevo, las troncales alimentadoras del metro no fueron una sugerencia nuestra, fueron una propuesta de la firma Sistra. Algo que vale la pena señalar es que el metro subterráneo nunca cumplió con un requisito básico. No le dieron los COMPES, como se queja el senador Bolívar, no le hicieron unos COMPES, no porque no quisieran al alcalde anterior. No se los hicieron, era porque nunca cumplió con el requisito que exigía el COMPES de tener un beneficio-costo positivo. Nunca tuvo un beneficio-costo positivo. ¿Y eso por qué no lo tuvo? Porque el costo era demasiado alto para el número de pasajeros que iría a movilizar. Esta troncal, este sistema metro, con las troncales alimentadoras, no solamente logra un beneficio-costo positivo, sino que logra movilizar un 80% más pasajeros que si hiciéramos la sola ruta nuestra sin las alimentadoras. Y logra más del 100% de pasajeros que lo que daría el metro subterráneo hasta la 53. Es decir, las troncales alimentadoras son las troncales sociales. Nosotros tenemos que Soacha hoy está prácticamente incomunicada. Soacha es un municipio que necesita apoyo, que necesita ayuda. Nosotros les hemos estado mejorando la infraestructura de Transmilenio por la autopista sur, pero realmente está sobrecargada. Soacha es el municipio que hoy está creciendo más en Colombia. Es el municipio que más crece y obviamente Soacha trae cada vez más ciudadanos de menores ingresos y no tiene ciudadanos de ingresos altos, entonces no hay cómo cobrar impuestos a los sectores altos para invertir en los sectores populares. Entonces, Soacha tiene unos problemas sociales muy complejos y el problema de movilidad de Soacha es complicadísimo. La congestión en la estación de San Mateo de Transmilenio es monumental. Gracias al apoyo del Ministerio de Hacienda del Gobierno Nacional se están haciendo 12 estaciones adicionales para aliviar un poco la estación de San Mateo, pero igual la troncal Autosur está demasiado sobrecargada. Entonces es necesario traer a los ciudadanos de Soacha al metro. Una de las troncales alimentadoras que se va a hacer es la troncal Avenida Ciudad de Cali, que va a Soacha, pero entra no por la Autosur, sino entra por Ciudad Verde, y va por la Avenida Ciudad de Cali,
y lleva a los ciudadanos de Soacha y del suroccidente de Bosa a el metro. ¿Cómo? Ahí están las dos rutas, alcanza a verse, la roja de abajo es la troncal Avenida Ciudad de Cali, que va de Soacha básicamente al Portal Américas, donde comienza el metro. Y la otra troncal alimentadora que vamos a contratar el año próximo es la troncal 68. Esta troncal es maravillosa porque optimiza todo el sistema de transporte masivo de Bogotá. No solamente trae una gran cantidad de ciudadanos del sur a el metro y al resto de la ciudad, sino que esa troncal intersecta 7 troncales de Transmilenio y el metro. 7 troncales de Transmilenio y el metro. Esas dos troncales, gracias al apoyo de este gobierno nacional, y vuelvo a agradecer al ministro, quedan financiadas y podemos contratarlas el año entrante. Queda faltando la troncal Boyacá, que espero que se contrate muy pronto en la próxima administración. Entonces, así este metro moviliza, vuelvo a insistir, el doble de pasajeros de lo que iría a movilizar el metro subterráneo, que solamente alcanzaría a llegar a la 53. Y cuando hablamos del metro llegando a la 53, es partiendo de un supuesto que es extremadamente optimista. La gran mayoría de metros subterráneos del mundo tiene sobrecostos enormes, a veces hasta de varios cientos %. Aquí estamos asumiendo que el metro llega a la 53 sin sobrecostos, suponiendo que no había ningún sobrecosto en el metro subterráneo, solamente con base en los mismos estudios que se contrataron y con la base en las mismas conclusiones de ese estudio. Entonces, presidente, creo que los ciudadanos pueden estar tranquilos porque van a tener metro.